A continuación, Ciudad Capital. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ciudad Capital, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado en gestionar las necesidades, prioridades y expectativas de los habitantes de Quito para que sean vinculadas al desarrollo, con la conducción de la abogada Jessica Jaramillo. Buenas tardes amigos, amigas, muchas gracias por su sintonía nuevamente en este programa. Como cada semana llega Ciudad Capital, es un espacio de conversación, de diálogo sobre el derecho a la ciudad, sobre la gobernabilidad y la participación ciudadana. Antes de empezar, no se olviden de visitar cada una de nuestras redes sociales. Pueden visitar nuestro proyecto Ciudad Capital a través de la página web www.ciudadcapital.es, así como pueden visitarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter como Jessica Jaramillo o Jessie Jaramillo. Bueno, vamos a hablar ahora de algo importantísimo para la ciudad, que es precisamente la posibilidad de construir una ciudad distinta en la que todos tengamos derechos, es decir, que podamos vivir libres de violencia, con igualdad de condiciones, una ciudad de oportunidades, esto que nosotros hemos llamado derecho de ciudad. Y para conversar sobre esto estamos precisamente hoy con una invitada muy especial. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Tándem, es ex concejala, ex vicealcaldesa de Quito, hay que decirlo con todas sus letras, vicealcaldesa, para que se normalicen los términos, y es coordinadora de la iniciativa de seguimiento y evaluación de calidad de vida en la capital de la República, denominada Quito Cómo Vamos. Damos la bienvenida a Daniela Chacón. Daniela, muchas gracias por aceptar la invitación y por, sobre todo, conversar de Quito, ¿no? ¿En qué estamos? Como dice tu proyecto y el proyecto de varias organizaciones junto a Tándem, Quito Cómo Vamos. Hola Jessica, y bueno, un saludo a todos, muchas gracias por la invitación. Pues lamentablemente las cifras muestran que Quito no va muy bien, es decir, hay ciertas cosas en las que estamos bien como ciudad en general, pero haciendo un análisis integral y global sobre las 12 diferentes dimensiones de la calidad de vida que nosotros evaluamos en la iniciativa Quito Cómo Vamos, encontramos que en la mayoría de esas dimensiones hay unas brechas de desigualdad importantes, hay unas brechas de gestión pública importantes que hacen que no exista una calidad de vida óptima en la ciudad para muchísimos de sus habitantes. Entonces, la iniciativa Quito Cómo Vamos lo que busca justamente es brindar estos elementos, ¿no? Esta información para que los tomadores de decisión puedan tomar decisiones, valga la redundancia, en función de los datos, y también que la ciudadanía, al tener pues mayor poder con el acceso a la información, pueda ejercer una participación corresponsable y activa. Bueno, el Quito Cómo Vamos nos ha dado algunas cifras, por ejemplo, en términos que tienen que ver con recolección de basura, con calidad de vida, con calidad de aire, también en cómo va Quito y el impacto en el tema de cambio climático, pero más allá de esto y que las cifras son muy negativas, principalmente creo yo porque no ha habido un liderazgo, pero ¿de qué forma las personas nos podemos volver dueñas de la ciudad? ¿Cómo las personas, los ciudadanos que no somos autoridades, que no somos o que no están directamente relacionados con la política pública, pueden hacerse dueñas de la ciudad, del espacio público? Yo creo que hay dos dimensiones en esto. La primera es que más allá de las acciones individuales y colectivas que podemos hacer en nuestros entornos, trabajo, barrio, comunidad, etcétera, sí hay una dimensión de que hay una responsabilidad pública tanto del Estado nacional como en este caso también del municipal sobre las cosas que se deben gestionar para que la gente pueda acceder a mejores servicios. Entonces, el hecho de yo estar informado,
y saber exactamente cuáles son los problemas de la ciudad para que el día de mañana, cuando en la campaña electoral me vengan a ofrecer un estadio en la mitad del mundo, es decir, yo me pregunte y diga, ¿realmente lo que necesitamos es invertir esos recursos en un estadio en la mitad del mundo? O tal vez mejor, invirtamos los recursos en proyectos de gestión de residuos sólidos, en proyectos de mejora de la movilidad, en fin. Entonces, a mí esa dimensión me parece importante y sí creo que es parte de esa apropiación de la ciudad, ¿no? Es decir, tengamos los datos, tengamos la información, sepamos, para que podamos diferenciar los populismos de aquella persona que realmente nos está ofreciendo cosas reales y que necesitamos. Y de ahí la otra dimensión es también que en función de esa información yo puedo saber qué es lo que yo puedo aportar, ¿no? Entonces, por ejemplo, te puedes enterar que los quiteños desperdiciamos agua muchísimo, es decir, nosotros consumimos el doble de agua, casi 200 litros al día por persona. El doble versus el resto del país. De la región. El promedio de la región, y lo que te recomienda la OMS es hasta 100 litros al día. Nosotros estamos consumiendo casi 200. Entonces ahí tienes, por ejemplo, una primera corresponsabilidad que yo digo, bueno, yo desde mi casa, ¿qué voy a hacer para aportar a que no desperdiciemos tanta agua? Está el tema, por ejemplo, del reciclaje y poder trabajar con los recicladores de base, es decir, que yo haga la separación de residuos de mi casa. Así yo sepa que por lo pronto en la gestión de residuos de la ciudad no hay una separación. Pero si yo trabajo con los recicladores de base, estoy ayudando además a un grupo vulnerable de la ciudad y además estoy pues dando también mi aporte a la mejora del ambiente en la ciudad, ¿no? Lo propio, si es en Quito. El 80% de los viajes son de menos de 5 kilómetros. Entonces, este viaje que tengo que hacer, ¿realmente lo tengo que hacer en auto? ¿Realmente tengo que subirme a contaminar? ¿O puedo hacer una combinación de caminar, usar la bicicleta, usar el transporte público? Entonces, voy tomando esas decisiones y también voy aportando desde mi individualidad o desde mi colectividad a esa mejora de la calidad de vida en la ciudad. ¿Por qué las administraciones anteriores no han tomado cartas en el asunto sobre todos los problemas de la ciudad? ¿Y qué ha pasado? Y quiero un poco saber más desde tu experiencia como vicealcaldesa, como exconcejala, de qué es lo que ha fallado en las anteriores administraciones municipales. Yo te diría que, bueno, son varios factores, pero pensaría que el principal está alrededor de no tener una visión clara sobre cuáles son estas prioridades y hacia dónde se debe orientar principalmente el uso de los recursos. Hay mucho desperdicio del recurso municipal. Recursos económicos y humanos. Recursos económicos y humanos, ¿no? Hay una duplicación de funciones. Yo diría que la gestión político-administrativa de la ciudad era para una ciudad de hace 15 años. 20, claro. 20, sí, es decir, ya la ciudad ha crecido muchísimo y ese modelo de gestión ya no responde a las necesidades diversas de la ciudad y lamentablemente ese modelo no ha ido caminando con el crecimiento de la ciudad. ¿Y en qué administración se instituye este modelo de gestión? Es una combinación de lo que pasó en la administración de Moncayo y Barrera. Es decir, Moncayo establece toda esta lógica de las administraciones zonales que es... que estaba tendiente a la descentralización. Digamos, exactamente. Que funcionó en ese momento en una ciudad mucho más pequeña que la que tenemos ahora. Ahora las administraciones zonales lamentablemente se han convertido en una suerte de tramitadoras de papeles. Es decir, todo lo que llega a las administraciones zonales realmente no hay un poder de decisión y tiene que centralizarse. Y también cuota política, ¿no? O sea, eso es real, ¿no? Entonces, ese es el otro tema, justamente, o sea, justamente porque ese modelo de gestión no ha funcionado, ya las administraciones zonales no se han convertido en lo que debieron convertirse, que son estos entes que pueden gestionar su territorio más directamente con la gente. Administraciones zonales que además son muy grandes, ¿no? Es decir, pensemos en Eugenio Espejo, incluye todo el norte de Quito y un montón de parroquias rurales del norte. Entonces, hay unas diferencias ahí sustanciales que no se pueden gestionar de la misma manera. Y luego tienes esto que tú bien mencionas, Jessie, que es la crisis política del país que le afecta a la ciudad también. Claro, que es el epicentro de la crisis política es Quito. Sí, exactamente. Sí. El fraccionamiento de los partidos, la baja calidad de la representación, hace que lamentablemente los alcaldes que han pasado en los últimos 8 años, diría yo, han pensado que es una obligación la cuota política para la gobernabilidad y nos han hecho creer a los ciudadanos que es necesario, que es la única manera de garantizar gobernabilidad, y eso no es cierto. Entonces, si tú le sumas un modelo político administrativo caduco,
que la administración Barrera se profundizó al burocratizarlo y hacerlo mucho más centralista, algo que no fue cambiado por Rodas, ni Yunda, ni Guarderas. Y si luego le sumas esta crisis política, entonces tienes este caldo de cultivo, digamos, para la crisis, que pues no quiere decir que no haya solución, no, por supuesto que hay. Claro. Ahora estamos entrando en una etapa electoral en donde, bueno, nosotras que hemos venido trabajando los temas de mujeres, yo digo, celebramos que haya mujeres en la papeleta, que estemos varias mujeres en la papeleta, pero eso no significa que Quito ha sido una ciudad incluyente precisamente. Y las mujeres tenemos muchos techos, ¿no? Uno de los techos más importantes, creo yo, es el techo billetera. ¿Cómo le hacemos para entrar en una campaña sin el apoyo de los grandes grupos económicos de poder que ya tienen sus candidatos, ¿no? Y ahí sería bueno conversar, Daniela, sobre tu posición como vicealcaldesa. ¿Cómo ves la relación de género y el poder alrededor del municipio de Quito y cómo esto impacta de buena o mala forma en las personas? Hay muchas brechas todavía en la ciudad. Yo pienso que, si bien, por supuesto, no ha habido avances, las vidas de las mujeres en los diferentes ámbitos, ¿no? En lo político, en lo económico, en lo social, todavía no son vidas plenas, no vivimos una vida libre de violencia en Quito, no vivimos una vida equitativa y justa, lamentablemente. Parte de eso ha sido la baja representación de mujeres en general, es decir, si bien han habido avances, por supuesto, y ahora hay varias candidatas en la papeleta, que yo eso me alegro mucho, lamentablemente ya a las elecciones eso no se ha traducido todavía, ¿no? Es decir, no hemos tenido todavía una alcaldesa mujer. Es hora ya. Es hora, por favor. Casi de las cifras que nosotros tenemos en Quito, como vamos, alrededor del 65% de los directores y directoras de quienes toman las decisiones en el municipio son hombres. Así es. Entonces realmente no hay una visión de que integremos la perspectiva de género en la gestión pública. Así es. Y eso se refleja en que las necesidades y las experiencias de las mujeres no están siendo evidenciadas para la toma de decisiones, y además nosotras hemos sido afectadas mucho más por la pandemia y por esta crisis socioeconómica que cualquier otro grupo. Entonces, fíjate que las cifras en Quito te muestran que en el último año la mendicidad en la ciudad creció en un 300%. Y casi el 60% de esas nuevas personas que están en condición de mendicidad son mujeres. Tienes además que el desempleo en la mujer es mucho más alto que en el hombre. Y el subempleo también, ¿no? Y el subempleo también. Tú tienes que más o menos el 56, casi llegando al 60% de comerciantes ambulantes son mujeres, todas, casi el 96% de ellas son jefas de hogar, monoparental, y tienen de 1 a 3 cargas familiares, y las cargas familiares trabajan con ellas. Entonces hay una vulnerabilidad. Niñas, porque además el Estado, ni el local ni el nacional, les da la posibilidad a esas mujeres de tener espacios de cuidado, por ejemplo, seguros, donde ellas puedan dejar a sus niños y sus niñas tranquilas y puedan irse a tratar de buscar trabajos de mejor calidad. Así es. Con un sueldo básico, con acceso a seguro social. Entonces vemos ahí esas precariedades y vemos que esas necesidades no están siendo discutidas ni en el consejo ni en el municipio, en términos de qué política pública generamos para eso. Ni entre los candidatos. Entonces yo creo que también va a ser importante. Vamos al show nuevamente y eso es una preocupación grave, porque este fin de semana veíamos ciertos shows políticos o culturales que se intentaban hacer políticos, teniendo un poco el ejemplo de Quito, de que fue la primera ciudad en donde se ha removido un alcalde y que lamentablemente ese alcalde quiere regresar, ¿no? Con todos los temas de corrupción. ¿Cómo miras tú el tema de corrupción y transparencia al interior del municipio de Quito? Es muy grave la situación, porque verás que las cifras que nosotros levantamos una encuesta todos los años y le preguntamos a la gente sobre diferentes cosas sobre la calidad de vida, pero también le preguntamos sobre su opinión alrededor de la gestión y de la transparencia y la corrupción. Tienes que ya cerca de un 70% de la gente no cree en el municipio. Olvídate de la autoridad de turno. Ya. En el municipio la como institucionalidad tal, en la institución como tal, no cree y no tiene confianza, y una de las razones principales porque del año pasado a la corrupción pasó a ser la segunda preocupación por encima del transporte público y la movilidad. Siempre la primera preocupación es la inseguridad.
Después usualmente está la movilidad, el transporte, las vías, etcétera. Luego en tercer lugar está la pobreza, el desempleo, y en cuarto lugar suele estar la corrupción. En este año la corrupción pasó al segundo puesto. En el año 2020. En el 21. 21. Ajá. Okay. La del 2022 sale en octubre. Bueno, ya vamos a tenerla pendiente porque también es importante. Sí, como antesala, de hecho, para las elecciones, para justamente generar un debate, ¿no? Esto que tú dices es fundamental. Es que ahí tienes hay una diferencia con los estrategas políticos, ¿no? Los estrategas te dicen, no, la gente no le interesa la corrupción, la gente lo que le interesa es obra. Pero realmente cuando uno va al territorio, y te cuento como experiencia personal, cuando vamos al territorio, la gente en realidad está cansada y dice, por Dios, vea, que ya no nos roben, con que ya no nos metan la mano al bolsillo es suficiente, ¿no? Sí. Además, la gente entiende claramente que la corrupción afecta la calidad de servicio que recibe, la forma en cómo está recibiendo el servicio, o el hecho que no reciba el servicio y la obra que quiere. Entonces, los quiteños y las quiteñas sí están haciendo la relación en la falta de obra pública o la baja calidad de la gestión de la obra pública con la corrupción. Y este cruce, digamos, me parece importante porque de cara justamente a las elecciones, pienso que para trabajar esta temática, y eso es parte de lo que nosotros queremos hacer con la iniciativa Quito Cómo Vamos, es justamente entregar toda esta información para que la gente, pues, el momento en que se acerquen los candidatos, el momento en que escuchen las propuestas o lean los planes de gobierno o escuchen los debates, realmente puedan hacer estos análisis y entender que en efecto la corrupción está afectando directamente a cómo se están gestionando los servicios y los recursos. Fíjate que la encuesta también nos dice que hay 65% de gente que está insatisfecho en cómo se gestionan los recursos en la ciudad. Claro, claro. Entonces ven que el dinero, que sí hay, no se está yendo a lo que realmente importa. Ahora, nosotros tenemos hoy 880 millones de dólares como presupuesto del municipio. Y claro, a nosotros nos llamaba mucho la atención ver el año pasado con una baja ejecución presupuestaria. Este año sigue a la baja la ejecución presupuestaria, es decir, no hay una mejora en la ejecución. Pero para lograr cumplir la meta, por ejemplo, en la administración zonal Quitumbe se pusieron luces en lugar de dar obra pública a la gente, ¿no? Esa también es una medición equivocada, es decir, medirles a los administradores o a los funcionarios por cuánto invierten sin conocer realmente la calidad del gasto público. Claro, y la calidad del gasto público tendría que estar orientada a esos principales problemas. Es decir, una de las cosas, por ejemplo, que a nosotros nos ha frustrado muchísimo es hace poco salió esta noticia de que se invirtieron $2 millones en pintar pasos a desnivel. $2 millones. $2 millones que se podrían haber invertido, por ejemplo, en sacar el sistema de bicicleta pública, que está, porque no cuesta más que eso, que está botado desde hace muchísimos años. Obra en los barrios. Obra en los barrios, mejora las aceras. Es decir, entonces vemos claramente que parte de esta desconfianza que la gente siente en el municipio es porque ve que las autoridades desconocen de la cosa pública, municipal sobre todo, y que en esos recursos que hay, no se están invirtiendo realmente para reducir esas brechas de desigualdad, para aportar a la mejora de la calidad de vida. Y pues nosotros queremos, desde Quito Cómo Vamos, orientar el debate en las elecciones hacia eso, ¿no? Es decir, apoyar a que la opinión pública y el debate se oriente a lo que realmente nos debe interesar como ciudadanos, y que en función de eso, pues la gente tome su decisión. Ahora, en el caso de la política social, durante la administración Rodas, toda la política social la manejaba el patronato, ¿no? Pero con todo lo que ha pasado, y sobre todo por los temas de corrupción y el desconocimiento de lo público, diría yo, todo lo que era política social de acceso se ha ido prácticamente recortando en el municipio, y el día de hoy ya no tenemos guaguacentros, ya no tenemos patronatos, ya no tenemos calidad en educación municipal. Es decir, entendemos que el Estado tiene estas dos aristas, ¿no? El crecimiento económico, que tampoco ha habido, pero también la parte social para brindar oportunidades. ¿Qué crees que deberían hacer las autoridades municipales en cuanto a esto? Principalmente políticas sociales. Mira, la desnutrición infantil en las 33 parroquias rurales es alarmante. ¿Cómo vamos a combatir la pobreza y cómo vamos a erradicar sobre todo este tipo de problemas desde el municipio? ¿Cómo podemos hacerlo? Ustedes desde esta iniciativa, ¿cómo plantean la resolución de estos problemas? Yo creo que una de las cosas importantes de tener claro en esto es que las principales pobres son las mujeres,
que además son jefas de hogares monoparentales y que tienen sus cargas familiares. Esto no quiere decir que no hay que invertir, por supuesto, en los hombres, sino que estoy diciendo que hay una vulnerabilidad y una precariedad especial en las mujeres, exactamente. Ajá. El hecho de que las mujeres no tengan acceso a un empleo digno también incide en ese desarrollo económico e incide en el futuro de todas esas cargas familiares. Entonces, una de las prioridades sí debería ser volver a tener los centros de cuidado, los guaguacentros, CMIs, como les quieran llamar, eso es lo de menos. Guaguacentros. Pero se necesita que las madres de familia tengan estos lugares seguros a los que puedan ir a dejar a sus niños y a sus niñas, y no hablemos solo de niños de 0 a 5 años, porque otro de los problemas que tiene la ciudad es que los adolescentes se están quedando solos en sus casas porque obviamente ya no hay espacios públicos seguros. Las madres y los padres no quieren que los guaguas salgan a los parques porque obviamente están cerrados o son sitios. Fíjate que nuestras cifras nos muestran que el principal problema de convivencia que la gente señala tener en la ciudad es el consumo de alcohol en los espacios públicos barriales y las riñas que surgen del consumo de alcohol y eso como consecuencia el miedo a utilizar los espacios. Y la violencia que hay alrededor. Y la violencia que se genera, exactamente. Entonces estamos viendo cómo los niños y los adolescentes, que son pues nuestro presente y nuestro futuro, no están teniendo estos espacios de dispersión en la ciudad, no están pudiendo utilizar la ciudad. Además están dentro de familias que tienen unos niveles de precariedad importantes, que no tienen acceso a seguro, que no tienen acceso a un buen empleo. Sí, el municipio no puede solucionar el tema del empleo, pero si es que el municipio le otorga a esas madres y esos padres de estos servicios sociales, de cuidado y atención, de acceso a mejor alimentación y demás, entonces esas familias van a poder salir a encontrar mejores trabajos y así de esa manera aportar al desarrollo económico. Entonces sí hay mucho que hacer, ¿no? Está el tema de los guaguacentros. Yo diría otra cosa que se ha perdido en el camino y además tú conoces muy bien esto, porque de hecho así fue como tú y yo nos conocimos, el tema del acoso sexual en el transporte público. Es decir, esto es una lucha que viene de muchos años, inclusive empieza en la administración Barrera, sigue en la administración Rodas, y se muere en esta administración completamente. Ahí recuerdo, y para que quienes nos miran lo recuerden también, y nosotros planteamos en la administración Barrera, antes de la administración Rodas, una ordenanza, una resolución de Consejo Metropolitano que se llamaba Transporte Exclusivo para las Mujeres en Quito. Y luego, claro, o sea, nos tocó hacer un trabajo duro. Alguna gente no se acuerda que yo era la que le iba a pedir el voto al concejal para que por favor vote a favor de la resolución. Y fue durísimo, claro, porque incluso teníamos la oposición del propio Barrera, ¿no? El otro día que estuvo aquí no se acordaba de eso, no se acuerda. Pero bueno, en todo caso te digo, sí, Quito tiene el 26.33% de la población que está en edad de trabajar con desempleo, es decir, estamos hablando de más de 150,000 personas en el desempleo. Y si bien el municipio no puede hacer política que corresponda a dar trabajo, básicamente, lo que sí puede hacer es tener todos estos puentes necesarios para, por ejemplo, mejorar la reactivación económica. Claro. Decíamos nosotros que el municipio es un aliado del empresario, del emprendedor, de la señora que quiere ponerse un restaurante, la tienda. ¿Cómo crees tú que deberíamos ampliar esas oportunidades? O sea, yo creo aquí sí, Jessica, yo pienso que hay que, ya pensar que la formalización es la respuesta es equivocado. Es decir, claramente sí, el 70% de la economía quiteña es informal. La formalización, darle el permiso, no ha funcionado. Sí. Entonces aquí toca innovar. Es decir, yo creo que este puede ser uno de los temas interesantes de la campaña. Yo no te tengo una respuesta porque además esto es algo que está empezando a surgir las conversaciones también a nivel del sur global. Es decir, este es un problema en África, este es un problema en el sudeste de Asia y se está resolviendo en algunos lados con cooperativismo, en otros lados con leyes que podría haber, por ejemplo, una ordenanza en esa naturaleza. Entonces, pero yo creo que lo que hay que hacer es cambiar la conversación y no tratar de meter a todos en un mismo saco que claramente no funciona y entender por qué se da la informalidad. Fíjate que en estas cifras de cuál es la caracterización del comercio ambulante y autónomo en Quito, solamente el 25% de las comerciantes y los comerciantes tiene bachillerato. Claro. Entonces ahí tienes un problema de educación muy fuerte. ¿Y qué está pasando con esos guaguas, con esos niños y esas niñas que están dependiendo de estas mujeres y de estos hombres? Calle, ¿no? Que se crían en la calle. Entonces, obviamente que esos niños y esas niñas no van a tener un futuro próspero
porque no van a poder acceder a una educación completa. Entonces, ¿qué es lo que puede? ¿Por qué los cupos municipales, por ejemplo, en las escuelas municipales no podrían estar reservados, por ejemplo, para estos niños y estas niñas? Y mira, la educación les puede cambiar la vida. Les puede cambiar la vida completamente. Así es. Entonces, sí es lo que tú dices, ¿no? Hay cómo crear estas condiciones sin necesidad de dar el empleo, porque eso no puede hacer el municipio, pero sí puede crear las condiciones para que sea más fácil, ¿no?, para las personas en Quito que están en condición de vulnerabilidad, poder superar esas vulnerabilidades y pues tener una mejor calidad de vida. Mira, Daniela, ya te dije que el tiempo aquí pasa volando. No nos alcanza los 30 minutos de programa, pero realmente me gustaría, antes de cerrar el programa, tener una visión tuya sobre el futuro de Quito. ¿Qué es lo que tú aspiras, qué esperas? Por primera vez va a haber debates en la capital. Creo que eso es bueno, porque nos salimos de la lógica del TikTok y vamos a dialogar sobre la ciudad, pero ¿cuánto pesa o a quiénes realmente les interesa el debate, ¿no? También es un poco quiénes son el electorado, hacia dónde van. ¿Cómo miras tú el futuro de la capital? Y con mucha ilusión, en realidad. Es decir, obviamente hemos venido con muchos años arrastrando una crisis importante. Yo creo que hay una conciencia en la ciudad de que estamos en crisis y que la ciudad con este rumbo no podemos seguir, y yo creo que eso va a ser un factor importante en estas elecciones para que exista un buen segmento de la población que realmente quiera algo más de sus candidatos. Obviamente la política está desprestigiada, cada vez y los políticos en general también van a lo banal, ¿no? Es decir, yo creo que ahí también, pues desde quienes son candidatos y candidatas, si es que ellos también pueden elevar el debate, creo que sería fantástico. Pero yo me quedo, digamos, con nuestras obligaciones como ciudadanos y como sociedad civil. Creo que hay yo creo que hay un momento de cansancio en la ciudad, y creo que ese cansancio se puede, pues, realmente utilizar como una oportunidad para ahora sí plantear estas cosas que necesitamos para salir adelante. Yo pienso que Quito es una ciudad tiene un potencial enorme, y creo que aquí podemos vivir muy bien. Así es. Es decir, es una ciudad maravillosa, nos acompañan muchas cosas, pero obviamente necesitamos que nos alineemos, ¿no? Ciudadanos y quienes van a hacer la gestión pública, tenemos que estar alineados en un solo objetivo, que es justamente que podamos todos vivir aquí con tranquilidad, con paz, con justicia, con libertad. Yo creo que eso es posible, y yo creo que podemos utilizar este espacio electoral y esta campaña que se viene para pedirle a la gente que se informe y que obligue a sus candidatos y candidatas a debatir las cosas que se necesitan en la ciudad. Muchísimas gracias, Daniela, por tu presencia. Vamos nosotros a continuar con este espacio de debates, espacio de diálogo. Es un espacio para la construcción de esta gran ciudad capital a la que amamos y a la que nos debemos, porque nos ha dado todo. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos vemos la siguiente semana. Un abrazo para todos y todas. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ciudad Capital, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado en gestionar las necesidades, prioridades y expectativas de los habitantes de Quito para que sean vinculadas al desarrollo, con la conducción de la abogada Jessica Jaramillo.